Nunca pensé que una sola frase podría destruir mi relación, pero eso es exactamente lo que pasó en la fiesta de trabajo de Jake el mes pasado. Todo empezó de forma bastante inocente. Había estado saliendo con Jake durante 3 años, y, aunque teníamos nuestros altibajos como cualquier pareja, pensaba que éramos sólidos. Jake, de 31 años, trabaja en una empresa de marketing competitiva aquí en Austin, Texas. Siempre supe que su trabajo era exigente, pero no entendí completamente la presión a la que estaba sometido hasta esa noche. Su jefe, el señor Carter, era conocido por ser difícil de impresionar, y Jake estaba decidido a demostrar su valía, especialmente con un gran ascenso en juego. Cuando Jake me invitó a su fiesta de trabajo, dudé. No era de los que asistían a eventos de empresa, y no siempre me llevaba bien con sus compañeros de trabajo. Pero sabía lo importante que era para él, así que acepté ir. Me vestí elegantemente. Traté de parecer confiada, pero por dentro ya temía la incomodidad que seguramente vendría. Jake parecía distraído, casi nervioso, y me dije que era solo el estrés de su situación laboral. Intenté decirme a mí mismo que podía soportar la velada, que todo estaría bien. Debería haberlo sabido mejor. Debería haber mantenido la boca cerrada. Pero no lo hice, y ahora estoy pagando el precio. Cuando entramos al lugar, la energía era palpable. Risas y charlas llenaban el aire, mientras los camareros vestidos con uniformes blancos y negros repartían bebidas y entremeses. Los colegas de Jake, la mayoría de ellos desconocidos para mí, se mezclaban en el amplio salón. Intenté sonreír y encajar, pero no podía evitar la sensación de que estaba fuera de mi elemento. La mayoría de las conversaciones parecían superficiales, llenas de jerga corporativa y charlas triviales sobre informes trimestrales. Asentí cortésmente y me reí forzadamente, tratando de parecer comprometida, pero me sentí desconectada. Jake, sin embargo, estaba en su elemento. Caminó con aire confiado, charlando con varios compañeros de trabajo mientras escaneaba la habitación en busca del señor Carter. Sus ojos se dirigieron rápidamente al rincón donde el señor Carter estaba dando la bienvenida, rodeado por un grupo de personal de alto nivel. Me di cuenta de que Jake estaba tenso. La sonrisa que llevaba no llegaba a sus ojos. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero no sabía cómo. A medida que avanzaba la noche, noté que Jake pasaba más tiempo con el señor Carter y sus colegas. Escuché fragmentos de sus conversaciones, todas centradas en una cosa: la presión. El señor Carter era conocido por ser un perfeccionista acérrimo, y estaba claro que Jake estaba sometido a un estrés inmenso para cumplir con las altas expectativas de su jefe. Podía ver el peso sobre sus hombros, pero no sabía cómo ayudarlo. Tal vez debería haberlo esforzado más, pensé. No lo sabía. Estaba a punto de empeorar todo. Comenzó de manera bastante inocente. Había pasado la mayor parte de la noche parada al margen de la fiesta, observando a Jake navegar entre la multitud. Pero cuando lo vi hablando con el señor Carter cerca de la barra, mi curiosidad se apoderó de mí. Me acerqué con la intención de decirle algo a Jake, pero cuando me acerqué lo suficiente, me di cuenta de que estaban en medio de una acalorada discusión. El señor Carter le estaba hablando a Jake, su tono condescendiente. Has estado aquí durante 3 años, Jake. Necesitas tomar más iniciativa, dejar de esperar el momento perfecto para actuar. Espero más de ti. El rostro de Jake se tensó. He estado haciendo todo lo que puedo, señor Carter, pero el día tiene un número limitado de horas. Pude ver la frustración en los ojos de Jake, la batalla por mantener la compostura frente a su jefe. Estaba claro que lo estaban criticando por algo que no podía controlar. Pero en ese momento no estaba pensando con claridad. Mi propia frustración salió a la superficie, y, antes de que pudiera detenerme, abrí la boca. Tal vez si pasaras menos tiempo quejándote
y más tiempo mostrando resultados, llegarías a alguna parte. Espeté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Las palabras flotaron en el aire como un mal augurio. El señor Carter levantó una ceja y se rió levemente. Pero el rostro de Jake decayó. Sus ojos se fijaron en los míos. Una mezcla de sorpresa y dolor cruzó por su rostro. Por un momento el mundo pareció detenerse. El señor Carter sonrió divertido, claramente entretenido por mi franqueza, pero Jake no se reía. Se giró y se alejó sin decir una palabra, dejándome allí parada, sintiéndome como una tonta. Pensé que estaba ayudando. Pensé que estaba siendo gracioso, pero estaba equivocado. Me susurré a mí mismo, arrepintiéndome inmediatamente de mis palabras. Había cruzado una línea y no estaba segura de cómo alejarme de ella. El camino a casa fue asfixiante. El silencio entre nosotros era tan denso que parecía que estábamos a kilómetros de distancia. La mandíbula de Jake estaba apretada y agarraba con fuerza el volante. Abrí la boca para disculparme, pero antes de que pudiera decir algo, me interrumpió. Ahora no, Sara, murmuró, con la voz tensa por la ira apenas controlada. Me senté en el asiento del pasajero, sintiendo el peso de mi error presionándome. Podría haber dicho algo, cualquier cosa, para corregirlo, pero no sabía qué decir. En el fondo sabía que había cometido un error, pero el silencio entre nosotros parecía demasiado pesado para romperlo. Cuando finalmente llegamos a casa, Jake ni siquiera me miró mientras agarraba su chaqueta y se dirigía furioso hacia el dormitorio. Lo seguí, desesperada por explicarme, pero antes de que pudiera abrir la boca, se dio la vuelta. ¿Tienes idea de lo duro que he estado trabajando? Su voz se quebró por la cruda emoción. ¿Y tú simplemente te pusiste del lado de él? Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Abrí la boca para defenderme, para explicar que no era mi intención, pero nada de lo que dije parecía importar. No era mi intención, Jake. Pensé que estaba ayudando. Pero ya no escuchaba. Su rostro era una máscara de ira y decepción. No puedes arreglar esto, Sara. Necesito espacio. Necesito tiempo para descubrir cómo me siento. Y así hizo las maletas y se fue, saliendo por la puerta sin más que unas pocas palabras de despedida. No sé cómo solucionar esto. El sonido de la puerta cerrándose de golpe fue ensordecedor. Solo en la casa vacía me quedé congelado. Había cruzado una línea. Había hecho algo que no podía revertir y ahora no estaba seguro de cómo solucionarlo. Los días se convirtieron en silencio. El teléfono permaneció quieto sobre la mesa, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mensajes de Jake. Sentí como un vacío en mi pecho que solo crecía con cada hora que pasaba. Oscilé entre la ira y el arrepentimiento. Ira conmigo misma por decir algo tan descuidado y arrepentimiento por no ver lo importante que era ese momento para él. Quería gritarle, extender la mano y explicarme, pero sabía que no podía obligarlo a hablar conmigo. Era como si estuviera atrapado en un limbo, esperando algo que quizás nunca llegaría. Intenté distraerme dedicándome al trabajo y pasando tiempo con amigos, pero la culpa me carcomía, como un dolor constante y persistente. Por mucho que me ocupara, no podía escapar de la pesada sensación de que había arruinado algo bueno. Al final, no pude soportarlo más. Llamé a Emily, mi mejor amiga, con la esperanza de que pudiera ofrecerme algo de claridad. Escuchó con paciencia y luego, como siempre, fue directo al grano. Te equivocaste, Sara, dijo, con voz directa pero cálida. Pero puedes arreglar esto si realmente quieres. Tienes que demostrarle que entiendes lo que hiciste y que estás dispuesto a hacer las cosas bien. Sus palabras dolieron, pero eran lo que necesitaba escuchar. No quería admitirlo, pero sabía que ella tenía razón. Tuve que asumir la responsabilidad.
Me senté y le escribí un mensaje de texto sincero a Jake. Mis dedos se cernían sobre el teclado, temblando por el peso de lo que quería decir. Después de unos momentos de duda, presioné enviar. Lo siento, Jake, no quise lastimarte. ¿Podemos hablar? Pero el teléfono permaneció en silencio. Lo envié. Esperé, y aún así no había nada. Pasaron los días antes de que supiera algo, pero no fue de Jake, sino de un amigo en común. Al parecer, Jake estaba devastado y humillado por mi comentario. La verdad me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Dijo que no se trataba solo del comentario, me dijo nuestro amigo. Se trata de respeto. Él sentía que no lo respaldabas. Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. No solo había herido sus sentimientos, lo había hecho sentir sin apoyo, como si no estuviera de su lado cuando más importaba. Unas semanas más tarde, me encontré inesperadamente con Jake en una cafetería. Parecía cansado, sus ojos más oscuros de lo habitual, pero estaba tranquilo. Era algo extraño, verlo sin la tensión en su rostro, pero también sin la familiaridad que solía haber allí. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Jake, dije suavemente, sin saber cómo empezar, pero necesitando decir algo. No quise avergonzarte. Estaba tratando de ser gracioso, pero ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Nunca quise lastimarte. Jake me estudió durante un largo momento, su mirada ilegible. Finalmente habló, su voz tranquila pero firme. Exageré, dijo con palabras deliberadas, pero mantengo mi decisión de tomar espacio. Necesitaba resolver las cosas. Esto no se trata solo de la fiesta, Sara. Se trata de nosotros. Sus palabras impactaron fuerte, pero fueron honestas. Sabía que no estaba hablando solo de esa noche. Estaba hablando del panorama más amplio, de cómo nos comunicábamos, de cómo nos tratábamos unos a otros. Podía ver eso ahora, en sus ojos. Lo entiendo, dije en voz baja, y sé que necesito trabajar en mí mismo. No solo por ti, sino también por mí. No quiero seguir cometiendo los mismos errores. Fue la primera vez que realmente entendí que no podía arreglarnos hasta que trabajara para arreglarme a mí mismo. En las semanas siguientes, Jake y yo continuamos hablando, pero ya no nos apresurábamos a llegar a una resolución. Ambos necesitábamos tiempo. Es hora de reflexionar. Es hora de descubrir qué queríamos, tanto individualmente como juntos. No fue fácil ni rápido, pero fue real. Mirando hacia atrás, pude ver las lecciones que había aprendido. Comunicación, respeto y humildad. Cosas que hasta ahora había dado por sentado. Pensé que estaba siendo inteligente, pero lo único que hice fue lastimar a la persona que más amaba. Me di cuenta de con qué frecuencia decimos cosas en el calor del momento, sin comprender completamente el peso que tienen. Y tal vez, solo tal vez, esa fue la parte más difícil. Saber que a veces es necesario perder algo para darte cuenta de lo que tienes. Y a veces es necesario cometer un error para aprender a ser mejor. Si bien Jake y yo no volvimos a estar juntos, hubo un rayo de esperanza. Tal vez encontraríamos el camino de regreso el uno al otro, o tal vez no. Pero de cualquier manera, sabía que estaría mejor gracias a esta experiencia. Había aprendido cosas que no podía desaprender, y al final, eso era todo lo que podía pedir. Tal vez encontraríamos el camino de regreso el uno al otro. Quizás no lo haríamos, pero llevaría las lecciones conmigo, sin importar a dónde me llevara el futuro.